¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Es miércoles 2 de julio. La noticia de la jornada, al menos una de ellas, tiene que ver con el debate abierto desde el Partido Popular, concretamente desde la presidencia del Gobierno. Mariano Rajoy ha planteado la posibilidad de que en las próximas elecciones municipales sea obligatorio que gobierne el candidato de la lista más votada. Hoy, Mariano Rajoy volvía a concretar esta propuesta. Yo pienso que el alcalde debería ser la persona a la que vota el pueblo, es decir, no puede haber una coalición de 5 partidos que pierden las elecciones los 5 para ponerse de acuerdo para echar a aquel que tiene más apoyo de la gente. Esto desde el Partido Popular, desde Mariano Rajoy, también desde el Partido Popular, pero desde la presencia de la Xunta de Galicia y del Partido Popular gallego, Alberto Núñez Feijóo ha ampliado la propuesta y considerado la posibilidad de que esta norma afecte también a las comunidades autónomas. Yo creo que sí cabría. La cuestión distinta es que tenemos que empezar por algo, ¿no? Y los ayuntamientos son más de 8.000 en España. Puede haber otros sistemas, que segunda vuelta. Bueno, un debate abierto que ya ha recibido la opinión de todo el arco parlamentario. Desde el Partido Popular, apoyo cerrado a la propuesta de Mariano Rajoy. Desde la oposición, críticas de todo tipo que nos proponemos analizar esta noche. Otro personaje político, Xosé Luis Baltar, hoy se enfrentaba en Ourense a la tercera jornada de ese juicio que se sigue por presunta prevaricación. Con este ánimo encaraba esta tercera jornada el señor Baltar. Tercer día ya, presidente. Tercer día. ¿Cómo van las fuerzas? Estupendamente, cada día más fuerte. Yo en vez de envejecer parece que rejuvenezco. Pero sí. Hasta el viernes toda el juicio. Y el sábado y el domingo y lo que haga falta. No hay problema absolutamente ninguno. Un día de polémicas también, como la que una vez más protagoniza esta señora llamada Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, que ha vuelto a cargar contra una determinada parte de la población y ha puesto de manifiesto que los conocimientos de inglés que en general tenemos en España son como son. Y somos el país que menos índice de idioma, vamos, de inglés, hablemos claro, se tiene de toda Europa. Vas a las playas de España y el camarero, en cuanto pasas de la tercera pregunta, ya no sabe responder, porque nos quedamos en el My Taylor is Rich. Nos quedamos en el My Taylor is Rich, así que hemos salido a la calle para ver si la gente sabe lo que es el My Taylor is Rich. Un pequeño avance. Mi Taylor es rico. Taylor no me acuerdo lo que es. Taylor Swift, a una cantante o algo así. Mi algo es rico. No era marinero. Mi profesor es rico. Era otra cosa. Taylor, costurero o algo así era. Bueno, pues después veremos que sí que hay gente que tiene claro lo que significa My Taylor is Rich en el capítulo de las anécdotas. Saben que hay un personaje emergente de la política española, se llama Pedro Sánchez, aspira a la Secretaría General del Partido Socialista y despierta pasiones, incluso en las filas del Partido Popular. Me gustaría que fuera más un debate de ideas que un debate de nombres. Y si este es guapo, el otro, o sea, bueno. No quiere decir que tenga nada contra... Guapísimo. Tuco Cervillo, muy buenas noches. Hola. Ya vemos que Esperanza Aguirre no tiene ningún problema en reconocerse. No. Esperanza Aguirre sempre foi un personaxe ben interesante, o digo en serio. A min, obviamente, están as miñas antípodas políticas, pero a mes antípodas, verdade, outra xente do Partido Popular máis cercana, podemos decir, pero como personaxe é unha persona ben atractivo nese sentido, ¿no? Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Algo que opinar sobre la consideración que le merece Esperanza Aguirre Pedro Sánchez? Uno puede decir es guapísimo, otro puede decir es guapísimo. Sí, no, es que es el tono, es lo el importante. tono lo importante. El tono pone de relieve que le gusta mucho Pedro Sánchez, sin duda alguna. Y tiene la ventaja de que dice lo que le apetece. Exactamente. Pilar García Negro, muy boa noite. Moi boa noite. ¿Alguna opinión sobre esa forma de manifestarse de Esperanza Aguirre? Que se aproximen, se deiten e lles vaya ben. Carlos Marcos, muy boa noite. Boa noite. ¿Alguna cosa?
No, a mí siempre me quedará la duda de qué hubiera pasado si ese comentario lo hace un hombre sobre una lideresa política, ¿no? A lo mejor le cuelgan el marchamo de machista y se mete en un jardín el pobre hombre, cuando es un comentario, a mi juicio, intrascendente, ¿no? Xosé Luis Barreiro, moi boa Eu noite. quería, Fernanda, que se deiten políticamente. Ah, vale, xa pensábamos eso, Bueno, e tengo que opinar sobre No outro eu non entro a min para tamén nada. me gusta, eu se tuvera que levar un socialista a unha isla deserta, levaría a Pedro Sánchez. Está ben. Completamos la mesa con Guillermo Márquez, muy buenas noches. Hola, buenas Muchísimas noches, gracias por acompañarnos, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago, con el que vamos a tratar de desentrañar las claves de esa propuesta, para algunos sorprendentes, para otros oportunista, para otros necesaria, que ha salido de la boca del Partido Popular. Vamos a conocer las claves de todo lo que ha pasado hoy, de las reacciones que ya se están produciendo y de los efectos que podría tener una norma de esa naturaleza en el actual panorama político español. Nos va a ayudar a hacer este análisis, como siempre, Uxía Rodríguez. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernanda. Pues con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina y después del batacazo electoral de los pasados comicios europeos, Mariano Rajoy, como escuchábamos, ha puesto sobre la mesa una propuesta que siempre sale a relucir cada cierto tiempo, sobre todo cuando las urnas están cerca: la elección directa de los alcaldes, es decir, que los regidores salgan de la lista más votada y no de coaliciones posteriores. Yo pienso que el alcalde debería ser la persona a la que vota el pueblo, es decir, no puede haber una coalición de 5 partidos que pierden las elecciones los 5 para ponerse de acuerdo para echar a aquel que tiene más apoyo de la gente. Yo lo que he planteado este asunto y quiero que lo debatan todos los partidos políticos. Si nos ponemos de acuerdo en que el alcalde se elige directamente, no hay ningún problema. Lo que habrá que ver es si ese alcalde, al llegar a determinado porcentaje, tiene ya una mayoría o si por contra hay que hacer una segunda vuelta. Eso habría que verlo. Rajoy pretende llevar su propuesta en septiembre al Congreso. Justo a tiempo estaría de aprobarla antes de las municipales de 2015. El PP asegura que esta reforma de la ley electoral sería una muestra de regeneración democrática. Hoy mismo en su defensa ha salido, entre otros, Alberto Núñez Feijóo. Y que los alcaldes, en la mayoría de los países, son aquellos que ganan las elecciones y que no hay posteriormente un pacto en los despachos en contra del resultado de las urnas. Eso nos aleja de la democracia y por lo tanto me parece muy procedente concretar ese debate. El Partido Popular llevaba esta reforma en su programa electoral, pero no la ha desempolvado hasta ahora. Eso sí, el Ejecutivo quiere consenso, al menos con el principal partido de la oposición, aunque pretende buscar un acuerdo más amplio. Los socialistas abren la puerta al pacto, pero abogan por la fórmula de la segunda vuelta. Sea como sea, el viejo debate de la lista más votada cobra en el panorama actual mucha más importancia, ya que se cerraría la puerta a los pactos, la única forma de que los partidos minoritarios, cada vez más en número y fuerza, lleguen al poder. Se acabarían las uniones y el bastón de mando iría a parar directamente a quien gane en su municipio. Aquí en Galicia el pistoletazo de salida de los pactos se dio en las elecciones municipales de 1995. PSOE y BNG comenzaron a tejer alianzas que les permitieran desafiar a un omnipresente PP que gobernaba la Xunta por entonces, las 4 diputaciones provinciales y 2 de cada 3 ayuntamientos gallegos. La política de acuerdos consiguió que 10 años después Manuel Fraga perdiese por primera vez el gobierno autonómico para dar paso a un bipartito. 2 años más tarde, en 2007, la izquierda se había hecho ya con el bastón de mando en 70 ayuntamientos, entre ellos los de las 7 grandes ciudades gallegas. Aunque ahora esa política de coaliciones no pasa por su mejor momento, la irrupción de Ague y el mayor reparto de votos entre los distintos partidos hace que con la actual ley el PP vea peligrar el control de muchos municipios. Así están gobernadas actualmente las 7 grandes ciudades gallegas. El PP tiene la alcaldía de Santiago, A Coruña y Ferrol con mayoría absoluta. Gracias a los pactos postelectorales, el PSOE gobierna Vigo, Ourense y Lugo. El BNG mantiene la alcaldía de Pontevedra. Con la reforma que propone Rajoy, en la que gobernaría la lista más votada, el mapa cambiaría. El PP gobernaría las 7 ciudades. En todas fue primera fuerza en número de votos. En 2 de ellas por escaso margen, que le hizo empatar en número de ediles con el BNG en Pontevedra y con el PSOE en Ourense. Y esta sería la proyección simulada con los resultados de las últimas elecciones europeas. Donde no gobierna el PP, estaría más lejos de la mayoría absoluta, lo que permitiría pactos con el sistema actual. Con la reforma de Rajoy, sin embargo, el PP se haría con todas como fuerza más votada. Y estas son las 3 que gobierna. Con los apoyos de las europeas, los populares podrían perder las 3. No habría mayorías absolutas. Con el cambio en la ley, las seguiría manteniendo como primera fuerza. Es decir, gobernaría las 7.
Y abriendo el foco a nivel nacional, la reforma que propone el PP daría un vuelco también a lo que pasaría de mantenerse la actual ley en las próximas elecciones municipales. Este es el mapa actual de los gobiernos en las distintas capitales de provincia, un mapa que cambiaría radicalmente, perdiendo parte de su azul con el reparto del voto que vimos en los últimos comicios europeos. El PP solo tendría garantizado el control, la mayoría absoluta en Ceuta y Melilla, la perdería en feudos clave como Madrid y Valencia. Así que los populares se quedarían a expensas del juego de pactos, de ahí la prisa por la reforma que haga que gobierne la lista más votada, porque así, de esta forma, quedaría el mapa aplicando esa reforma si atendemos a los resultados del 25M. El PP sería sin duda el más beneficiado al cerrar las puertas a las alianzas, ya que se aseguraría unas 40 capitales de provincia, pasaría de perder 33 ciudades a quedarse con todas esas alcaldías. Pues Fernanda, sí que cambia el panorama con una u otra opción. Bueno, pues una reforma polémica que Guillermo Márquez, yo no sé si es oportunista o necesaria. Es muy necesaria porque vivimos en un fraude, se lo tengo que decir así claramente, desde la Constitución de 1978. ¿Y por qué digo que vivimos en un fraude? Porque la Constitución dice que el gobierno y administración de los municipios corresponde al alcalde y los concejales. Lo cual esto quiere decir que luego, desde el punto de vista institucional, efectivamente, la ley reguladora de la base de régimen local del 85, efectivamente establece que el alcalde puede nombrar a los concejales delegados, que asumirían los departamentos municipales, y ahora a la Junta de Gobierno local, ¿no? Como una suerte de entorno ejecutivo. Sin embargo, ¿qué sucede? Pues que gobierna una parte del ayuntamiento y la otra parte se puede ir a su casa. Entonces, desde ese punto de vista, lo que estoy viendo, aparte que son unas palabras bastante, equívocas, porque no es lo mismo decir lista más votada que elección directa del alcalde. Y luego para que la gente nos entienda, ¿cuál sería la diferencia de esos dos conceptos? La diferencia es muy simple. La lista más votada no tampoco se está explicitando de que incluso esa lista más votada pudiese requerir una mayoría absoluta, sino que está diciendo que incluso hasta con una mayoría simple. Entonces, por lo tanto, en ese sentido, ahí está, digamos, la primera duda y lo primero que había que despejar. Y en segundo lugar, está la elección directa del alcalde, lo cual ya cambiamos de modelo. Y entonces ahí viene mi segunda posición crítica y valorativa al respecto. Es que entonces hay que cambiar toda la forma de gobierno local. Es decir, la forma o sistema de gobierno local. Es decir, no podemos estar con el actual forma o sistema de gobierno local. Sobre todo porque, en mis palabras anteriores, lo que sí he enfatizado es no ya el diseño institucional, sino la dinámica política, que es lo que está precisamente generando este juego de mayorías-minorías, pero que no se deduce de manera, digamos, en una lectura meramente rigurosa, de que eso tenga que ser así. ¿Cuál sería, bajo su punto de vista, el mejor sistema o el sistema más justo, más representativo de elección de los alcaldes? Vamos por partes. En España actualmente tenemos el 32,3% de los municipios menores de 250 habitantes que eligen las elecciones municipales a los candidatos en listas abiertas por sistema mayoritario, lo cual quiere decir que luego de los elegidos entre ellos eligen al alcalde. Sí, pero eso es anécdota casi. 32% de los municipios. Claro, desde el punto de vista poblacional, pues claro, es una anécdota, nos representan efectivamente una proporción. Y a partir de, digamos, ya de los más de 250, tenemos 7, o sea, son a partir de 7 concejales y por lo tanto ya el sistema, digamos, es proporcional. En ese sentido, evidentemente, vuelvo a insistir de que estamos muy impregnados de nuestra forma o sistema de gobierno local, vuelvo a insistir, donde pivota sobre un modelo en términos comparados de lo que le venimos a llamar los politólogos el alcalde fuerte, que es un modelo más entre otros, porque hay otros modelos, hay modelos de colegiados, modelos de comité líder, etcétera, es decir, hay otros modelos diferentes al nuestro. Sin embargo, el nuestro, la figura del alcalde está tan impregnada, puesto que lo tenemos desde el constitucionalismo, municipalismo constitucional
constitucional del siglo XIX, donde ha pivotado sobre el alcalde, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ha trascendido a los distintos, por decir, regímenes que se han sucedido, y también tengo que decir, en ese sentido, que desde el punto de vista institucional hemos tenido previsiones de elecciones directas del alcalde. Lo que pasa es que no tuvieron lugar, como es en el Estatuto Municipal de Primo de Rivera de 1924 y en la propia Constitución republicana, donde también lo planteaba. Sin embargo, como no hubo elecciones en esos dos regímenes, pues evidentemente no tenemos tampoco, por decirlo de alguna manera, un recuerdo histórico o una manifestación histórica de cómo se hubiera podido producir esa elección directa del alcalde. Pero, en concreto, ¿qué le parece? Que haya tantos ayuntamientos en los que la lista más votada no coloca al alcalde, digamos, sino que el alcalde sale de alguna de las otras listas que no fueron más votadas, pero que sumada a otra lista consigue la mayoría suficiente en el pleno en el que se elige alcalde. El problema del alcalde, vuelvo a decir, es que nuestro sistema institucional, el problema es que está revestido de competencias propias, lo cual lo hace presidencialista. Aunque podemos calificar la forma de gobierno como semipresidencial, puesto que no es elegido directamente, sino en este caso por los concejales. Mi pregunta es si realmente los alcaldes deben tener tanto poder que tienen, porque ha sido también reforzados a partir de la reforma de la Ley de Régimen Local del año 99, donde le dieron más poder en detrimento del Pleno. Aparte del reajuste en las grandes ciudades, donde también pues ha resultado, digamos, un cierto híbrido, ¿no? En el sentido de que, evidentemente, se ha tratado un poco de diseñar o pergeñar pues una suerte de gobierno, ¿no? En torno al alcalde y junta de gobierno. Entonces, para mí ya no está, repito, porque en otro sistema los alcaldes son honoríficos. Es decir, por lo tanto, no tienen las funciones ejecutivas. Ese es donde está un poco la cuestión. Es decir, en nuestro modelo, por eso he dicho antes lo del fraude constitucional, porque dice gobierno y administración es alcalde y concejales. No dice tampoco una parte de los concejales, ni tampoco dice solo y exclusivamente al alcalde. O sea, lo ideal sería que para mí la reflexión está en poner, que es algo que yo vengo reivindicando desde hace muchísimos años, en la reforma integral del nivel territorial de gobierno local en España, que no sucede. Porque la última reforma de diciembre, pues una reforma parcial, coyuntural, para unos objetivos muy concretos, pero aquí no acaba de resolverse ni la planta municipal, ni los entes intermedios, ni incluso la forma de gobierno. Insisto ni en la el marco pregunta, competencial, etcétera. ¿Cuál sería, vamos a poner un ejemplo muy concreto, hay unas elecciones municipales mañana y se ponen unos resultados concretos. ¿Cuál sería, bajo su punto de vista, la representación ideal? ¿Quién tendría que tomar las decisiones en ese ayuntamiento? Las decisiones colegiadamente. Con concejales independientemente. Sí, colegiadamente, claro. Esto en un mundo ideal, ¿no? Claro, no es un mundo ideal, sino cuando hablamos, por ejemplo, los politólogos, se habla de la gobernanza, se habla de la gobernabilidad. Claro, ¿qué es la gobernabilidad? La gobernabilidad es capacidad de acción. Sí. La gobernabilidad no es decir, yo tengo, como hay la regla de la mayoría, eso no es gobernabilidad. Gobernabilidad es capacidad de acción. Y la acción se demuestra si tengo mayoría absoluta como si no la tengo. Y luego hablamos de la gobernanza, interacción de actores público-privados, tal, y decimos, bueno, entonces en un ayuntamiento la mitad no se habla con la otra porque es la oposición. Y entonces a ellos no lo implicamos en la toma de decisiones y digamos que con el resto sí vamos a tomar decisiones. Pero estamos a tiempo de cambiar esa cultura política que está tan incrustada ya en lo que somos. Vamos a ver, no estamos en los cambios. No estamos en la época de que hay que revolucionar esto. No estamos en que hay que darle un cambio al sistema. ¿Por qué estamos entonces tan atrapados con la tradición histórica? Porque en el fondo lo que estamos viendo y estamos viviendo de la tradición histórica. Y entonces, claro, lo tenemos tan sumamente acentrado que evidentemente parece como si no hubiera otro mundo más allá del que realmente hemos tenido y tenemos. El Partido Popular va más allá porque a través de Alberto Núñez Feijóo no solamente se habla de los ayuntamientos, sino que se desliza la posibilidad de que esta norma, de que gobierne la lista más votada, se aplique también en las comunidades autónomas. Bueno, pues si eso lo dice a nivel de comunidades autónomas, había que rebajar el nivel de parlamentarización que tienen los gobiernos autonómicos. Y entonces habrá que llevarlos a la dimensión político-administrativa que tienen los ayuntamientos. Simplemente, ¿por qué? Porque evidentemente, si hemos diseñado, ya te digo, porque también digo, porque se ha diseñado ese sistema institucional de las comunidades autónomas. ¿Podía haber sido otro? Claro. ¿Podía haber sido otro sistema de descentralización? Claro, evidentemente. Pero se ha hecho el que se ha hecho. Si se ha mimetizado, al igual que en el modelo del Estado,
igual que en otro Exactamente, ámbito. es que al final los ayuntamientos pues mire son como usted, pequeños pues parlamentos, entonces, ¿no? Pues entonces tiene usted que, digamos, tirar con el tema. Ahora, si usted ahora lo que me viene es a decir lo contrario, entonces que usted me querrá rebajar, en este caso, la propia entidad. Hombre, no hay que olvidar también otra cuestión, que también cuando se planteó el tema de la descentralización, claro, había cuestiones que también pesaban al respecto, y es decir, ¿y los parlamentos van a tener capacidad legislativa o no? Porque a lo mejor también no interesaba que hubiesen tenido capacidad legislativa. Entonces, evidentemente, si no hubiesen tenido capacidad legislativa, no tiene por qué haber el Parlamento en la forma en que lo conocemos, sino sería, pues eso, como un ente local. ¿Hasta qué punto cree que esta propuesta del Partido Popular, que parece que tiene la intención de llevar a las Cortes, con el inicio del curso político, digamos, hasta qué punto se puede entender como una reacción a lo que está pasando en estos momentos en España, singularmente después de las últimas elecciones europeas, y con la previsión que mucha gente hace de que se va a fragmentar el voto y que las gobernanzas van a cambiar? ¿Se puede entender como una reacción de protección, digamos, del bipartidismo? Sí, se puede entender, pero lo que vuelvo a decir es que en el fondo es una medida proteccionista del statu quo y del propio sistema. Claro. Es decir, que realmente no cambia nada. Y ya pongo un ejemplo. Mire, el modelo de elección de los cabildos insulares de Canarias, o sea, el presidente del cabildo insular es el cabeza de la lista más votada, que es un sistema igual que existe en Portugal con la Cámara Municipal. La Cámara Municipal, que es el modelo portugués, es un modelo que tiene una asamblea mixta, de junta de un órgano deliberativo, ¿no? Una asamblea elegida por sufragio universal y luego los presidentes de las freguesías, y luego la Cámara Municipal es realmente el núcleo, es decir, lo que es el Ejecutivo. Y ese Ejecutivo es de elección también proporcional y es, digamos, el alcalde el cabeza de la lista. Entonces, por lo tanto, si hay un partido que tiene la mayoría, pues bueno, todos los concejales están implicados en la gobernanza. ¿Y qué pasa en Canarias? Un modelo similar. Y voy a poner un ejemplo. Elecciones locales de 2007. El Cabildo de Las Palmas, la lista más votada es el Partido Popular, lo cual le correspondería a la presidencia. Pero da la casualidad que la misma noche electoral, PSOE y Coalición Canaria anuncian que le iban a poner una moción de censura. Toman posesión el Cabildo Insular y dice, ¿y usted no nombra a sus consejeros? Y dice, no, estoy esperando la moción. A la semana cae la moción. Claro, evidentemente, ¿para qué queremos una lista más votada si mantenemos también la moción de censura? Eso iba a preguntar, porque entonces, claro. Por eso digo que una cosa son este tipo de declaraciones de dos palabras, es decir, no, que gobierne la lista más votada o la elección directa, y todo lo demás, porque todo lo demás forma parte del sistema de gobierno ¿Crees que local. falta mucha chicha Hombre, todavía claro, por descubrir? Vista, que claro. Es prácticamente un titular. Desde mi punto de vista, sí, porque cuando se introduce, por ejemplo, dice la mayoría, dice, no, el sistema francés, pero el sistema francés es que involucra a todos los concejales. ¿Por qué? Porque los municipios, en este caso, de más de 3.500 habitantes, son listas cerradas y bloqueadas, lo cual quiere decir que existe una barrera legal del 5%, lo cual quiere decir que si una candidatura no alcanza el 5%, no entra en el reparto. Y luego, si no hay una mayoría absoluta de una lista, se pasa a una segunda vuelta, que entonces hay una criba, porque solamente pueden pasar aquellos que tienen el 10% de los votos. Entonces, en ese sentido, pues evidentemente se simplifica la representación, pero la elección la hacen los concejales. Claro, no es que sea una elección aquí directa. Se están mezclando sería, un poco conceptos, digamos, estoy deduciendo. Se están mezclando cosas y comprendo que la ciudadanía, los espectadores puedan estar un poco atónitos porque son dos conceptos que no tienen nada que ver. Porque el modelo italiano, ese es el modelo de elección directa en municipios de más de 15.000 habitantes. ¿Cómo funciona Italia? Entonces funciona de esta manera. Que en los municipios de más de 15.000 habitantes hay una elección directa del alcalde, lo cual quiere que está vinculado luego a que si obtiene la mayoría entre el 50 y el 60%, la lista vinculada a ese candidato obtiene el 50 o 60%, es decir, en esa horquilla, de los concejales. Y el resto de los concejales que quedan libres se distribuyen proporcionalmente con el resto de las listas, con independencia de la representación. Sin embargo, siendo un sistema, repito, de elección directa, cabe la moción de censura.
Y entonces, si los 3/5 partes del Consejo interponen una moción de censura al alcalde y es, digamos, es vencedora, se disuelve el ayuntamiento y se vuelven a convocar elecciones. Entonces, por eso le digo que, evidentemente... Aquí se está haciendo un totum revolutum un poco con todo. No me vale, es decir, lo que no me vale son esta suerte de creaciones de Frankenstein institucionales, que se es muy dado en hacer este tipo de... ¿Por qué? Porque evidentemente es incremental. Ahora no me sirve esto, lo modifico. Y entonces a lo mejor estamos creando otro problema. Y no vamos a la raíz. Y entonces por eso estoy diciendo de que en España estamos perdiendo ocasiones perdidas. Pero le voy a decir más. Esa propuesta de elección directa ya se lo planteó el Partido Socialista en 1998, cuando el señor Borrell era el candidato a la presidencia del gobierno del Partido Socialista, y presentaron un proyecto de ley de las mismas características que el modelo italiano, es decir, de primas a la mayoría, es decir, que si el que resultaba alcalde, la lista asociada, porque claro, ahí donde cabe también las coaliciones, es decir, se pueden sumarse a esa lista. Y entonces, claro, fue un proyecto que presentaron, pero que luego evidentemente decayó. Decayó como consecuencia también de lo que pasó con el candidato, entre otras cosas. Bueno, se han producido hoy muchas reacciones a ese esbozo, bueno, pues como nos está diciendo Guillermo Márquez, con tan poca consistencia. De momento, por lo que se va sabiendo, reacciones supongo hechas también desde la piel de cada uno y con este contenido. No pueden ser, como decía, debatidas en un campamento de verano y que a la vuelta del verano se cambie la LOREG por el rodillo del PP y por la voluntad, insisto, de unos alcaldes que se quieren aferrar. Un cambio de esa naturaleza no se puede hacer a 4 meses de las elecciones locales, no podemos cambiar las reglas del juego unos pocos meses. Por tanto, calma, acuerdo y tiempo. Se quiere blindar él y quiere blindar a su partido ante una posible pérdida de poder electoral en los siguientes comicios electorales y especialmente en las elecciones municipales. Bueno, algunas de las reacciones que se han producido hoy a ese titular, que de momento prácticamente es lo que tenemos, proferido por Mariano Rajoy, que yo, Roberto, con todos los peros que nos está poniendo Guillermo, no sé a qué te suena. Bueno, vamos a ver, yo creo que a lo que suena es evidente, ¿no? Lo que suena es a que se pretende alterar el sistema por virtud del cual la elección del alcalde la llevan a cabo los concejales, que es un sistema de parlamentarización, de manera tal que para gobernar es necesario obtener bien mayoría absoluta en elecciones generales, en elecciones municipales, o si no obtienes la mayoría absoluta decide la corporación municipal, que es el sistema que está vigente hasta ahora. Y yo creo que obviamente lo que se pretende es sustituir por un sistema en el que la lista más votada sea la lista que coloca el alcalde, ¿no? Bien, yo como la primera intervención quiero decir solo 2 cosas breves. La primera, yo no tengo ninguna duda de que esto es algo que el PP plantea, pro domo suo, es decir, en propio beneficio, es decir, que asustado ante la perspectiva de lo que puede pasar en las próximas elecciones municipales, ¿no? Yo no tengo ninguna duda. Dicho lo cual, creo que el debate es un debate que hay que abrir. Es decir, creo que hay que abrir el debate de si es más justo que un ayuntamiento lo gobierne el partido que saca 12, que 4 partidos se sacan 5, 4, 3 y 1, que suman 13. Porque claro, y me imagino que sobre esto podremos hablar, hablar de la lista más votada en abstracto es no decir nada, porque la lista más votada puede ser 7 frente a 6. Claro, esto es un modelo. Yo no estoy, si es esto, yo estoy en absoluto desacuerdo, porque además creo que es irrealizable, creo que sería un caos en la gobernabilidad municipal. Otra cuestión es que, abierto el debate, podamos discutir qué condiciones debe reunir la lista más votada y qué condiciones, incluso combinadas con la oposición, los socios que pueden gobernar. Porque no es lo mismo, insisto, es decir, la lista más votada se lleva a la alcaldía con 6 en un municipio con 10 o con 7 en un municipio de 21, que decir, hombre, si usted está a 1 de la mayoría absoluta y los otros están repartidos entre 4 de una manera muy atomizada, es la lista más votada. Yo en un caso diría que no y en otro diría que sí, depende. Y yo creo que es un debate que hay que tener, porque es verdad que esto beneficia al PP, pero no es menos cierto que el sistema, que tenemos actualmente, beneficia a otros. Porque ahora, con un formato muy atomizado de partidos,
beneficia a mucha gente distinta. Pero hasta ahora, el sistema, durante las primeras elecciones, beneficiaba claramente al Partido Socialista. Es decir, que en coalición con el Partido Comunista obtenía un montón de alcaldías, quitándoselas, claro, en Galicia, en coalición con el BNG. Es que es un poco cínico decir, es que beneficia al PP. Bueno, beneficia al PP y al CAEB le beneficia a usted. Pero puede haber quien diga que también se representa una mayoría de esa manera, con esa coalición. Es decir, que la coalición también representa... Por eso digo que yo no tengo absolutamente claro, y he hecho aquí los números para no equivocarme. Si la opción es que gobierne el que tiene 12 o el que tiene 10 con el que tiene 3, yo lo tengo absolutamente claro. El que tiene 10 con el que tiene 3. Yo creo que eso es más justo en términos democráticos. Si gobierna el que tiene 12 o el que tiene 5, sumado al que tiene 4, el que tiene 3 y el que tiene 1, que suman 13, pues yo creo que no. Que es un escenario posible. Que es un escenario posible en estos, porque estamos hablando de ese escenario, de un escenario en que puede haber 4 partidos o 5 partidos en la oposición. No estamos hablando de los pactos PP, PSOE, PC, o de los pactos incluso PSOE-Bloque. Estamos hablando de otro escenario, en el que la oposición puede estar absolutamente atomizada en 4 o 5 fuerzas. ¿Qué es más justo? ¿Que gobiernen esas 4 o 5 fuerzas, la mayor de las cuales tiene 5, tiene 4, tiene 6, o que gobierne el que tiene 12? Este es un debate que merece la pena Guillermo, decías algo. En línea de esto, vamos a ver, vuelvo a insistir en la necesidad del cambio de cultura. Es decir, porque si estamos hablando en estos términos, que vuelvo a hablar, de mayorías, minorías, vuelvo a decir, en el ámbito local, estoy hablando del ámbito local, no estoy hablando del ámbito parlamentario. Porque otra cosa es la mimetización, ¿no?, a esas dinámicas, digamos, de tipo parlamentario, que evidentemente, desde mi punto de vista, perturban justamente al gobierno local. Por una razón, porque incluso en un informe del Consejo de Estado de febrero de 2009, a instancia del gobierno socialista de entonces, el Consejo de Estado se pronunciaba favorable de extender el sistema mayoritario de los municipios de menos de 250 habitantes a más tramos de población. Y en todo caso, los llamados municipios de gran población, a lo mejor podía caber otro tipo de forma. Y ahí es donde está, porque si estamos hablando de uniformismo, pues claro, el uniformismo es el régimen, digamos, local y electoral, pero la realidad, la planta municipal es fragmentada y por lo tanto con unas particularidades que... Claro, porque estamos aplicando la misma norma para un municipio de 3 millones de habitantes que para uno de 10.000. Y entonces, por ese tema de mayorías tan raro, es decir, oiga, es que a partir del 2011, fíjese, los municipios de menos de 100 habitantes ya no son concejo abierto. Ya son ayuntamientos y eligen a 3. Y entre ellos eligen al alcalde. Pues imagínense 3, ¿qué mayorías, minorías puede haber? Me dirá, son los municipios ínfimos, de acuerdo. Pero al hilo de esto, ¿a quién beneficia? Pues voy a dar un dato para que también se sepa. En el 2007, el Partido Popular obtuvo en las capitales de provincia de 52, 23. El Partido Socialista obtuvo 23. ¿Pero cuál es la diferencia? En que de las 23 del Partido Popular, 21 lo eran con mayoría absoluta. Una en una coalición y una minoritaria. Y el Partido Socialista. De las 23, 3 solo con mayoría absoluta. 2 como lista más votada. 13 como coalición vencedora mínima y 3 sobredimensionadas, aunque en una de ellas tenía mayoría absoluta, que era Las Palmas, que le votó un partido local, pero técnicamente es una coalición sobredimensionada. Por lo tanto, desde el punto de vista estadístico o de datos, dice, es que empataron la alcaldía. Pues no es verdad, porque cuando interpretamos luego el 2011, dice, entonces la debacle, no debacle nada. Es que en el 2011 el PP tiene 36, 33 con mayoría absoluta, 3 como lista más votada, y el Partido Socialista tiene 9. De las cuales sigue teniendo 3 con mayoría absoluta, 2 como lista más votada y 4 como coalición, una coalición vencedora mínima. O sea, por lo tanto, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia realmente el sistema? Está claro que... Y si ya quiere usted, le puedo decir la serie, y la serie... Pero, hombre, al PP lo beneficia también, porque la extrapolación que estábamos haciendo bueno, aquí... Eso es una extrapolación, de mi punto de vista, es un poco para entretener, y lo digo así coloquialmente. ¿Por qué?
no se pueden extrapolar resultados de elecciones diferentes. No se puede estar diciendo, y con las generales, pues podemos tener tal parlamento autonómico, el que sea, o tal ayuntamiento, pues no es verdad. O con las europeas, porque eso no es verdad. Entonces, ¿qué es un ejercicio de distracción? Me parece muy bien. Ahora, y para distraerse, y para dar debate, en fin, para no aburrirnos. Pero no es serio. O sea, esa pregunta, no ¿a quién beneficia? Claro, por eso a mí me ha sorprendido decir, y que digo, joder, si tienen 36 ahora con mayoría, y tal como están las expectativas, dice, y con esto tendríamos 40, claro, pero, la ingeniería es de tal magnitud que es donde también, desde el punto de vista politológico, claro, cuando decimos, los sistemas electorales, no, perfecto, no, es un diseño técnico con unos intereses políticos, ni más ni menos. Y le terminas viendo y dice, en todas las que di entre el año 79 y el 2011, de todas las alcaldías que el Partido Socialista ha obtenido, ¿sabe usted cuántas han sido realmente con mayoría absoluta? El 34%. ¿Cuántas han sido en coalición? El 45,6%. El Partido Popular, en la serie histórica del 79 al 2011, ¿cuántas ha tenido con mayoría absoluta? El 78%. ¿Cuántas en coalición? El 9%. O sea, la pregunta retórica que estaba haciendo, la contestación es ¿a quién beneficiaría? En principio, al Partido Socialista. Si hacemos un análisis histórico de los resultados de las elecciones. Es que hay partidos que técnicamente flotan. ¿Al Partido Socialista crees que beneficiaría? Vamos, a la vista de los datos que nos está dando Guillermo. Primeira cuestión, eu creo que, como dio o profesor Márquez, perdón, como dixo Roberto, o profesor Blanco Valdés, Roberto Blanco Valdés, eu creo que isto é, desde logo, pode ser merecente dun debate, sin duda ninguna, non? Pero evidentemente a proposta, independientemente de todos eses datos un tanto abrumadores que nos dá o profesor, eu creo que é unha proposta oportunista, evidentemente, independentemente de que efectivamente os datos non sean extrapolables, pero o Partido Popular está preocupado, deixémolo así, está moi preocupado e por eso plantexa esta cuestión. Eu creo que o sistema, como tamén apuntou Roberto, o sistema actual é un sistema parlamentario dentro do Concello. É unha elección parlamentaria que é absolutamente... Por ese mimetismo equivocado, eu entendo que equivocado, non? Equivocado. Moi discutible, equivocado, por qué? Bueno, no, yo estaba dicindo que... Non creo eu necesariamente máis. Os gobernos de coalición representan a máis cidadáns que un goberno que os gobernos en minoría, cando o Partido Popular, neste caso, indo á práctica, representa máis cidadáns. No, se son gobernos de coalición, sí. Se son sopa de ganso, no. No. Representan máis cidadáns. E se son sopa de ganso, tamén. Outra cousa... Bueno, no. Sí, representan a máis cidadáns sempre. Sempre. Son máis, claro. Si son máis, son máis. Porque ademais a lei DON favorece aos partidos mayoritarios. Por lo tanto, representan a moito máis cidadáns. Outra cousa é que eso sea razoable. Ese é outro problema. Ese é outro problema, porque hai que xogar aí o debate entre gobernabilidade e proporcionalidade, me parece a mí, non? Bueno, polo tanto, eu creo que é un debate que está ben que se abra, me parece que non se vai poder resolver neste tempo, non se debería resolver. E un último apunte sobre os gobernos autonómicos. Bueno, ese é outro asunto, eso é harina de outro costal, porque neste momento plantear, tal como dixo o profesor, que eso sería unha especie de descentralización administrativa como Francia, no momento en que Cataluña e Euskadi están como están, vamos, é unha absoluta tolería. En cualquier caso, hai que aclarar que es Feijóo el que parece que emprende un camino... Creemos que probablemente unha proposta federal chegue tarde, eu ainda que comparto con Roberto que este é un Estado prácticamente federal, pero en todo caso unha proposta federal máis formal chegue tarde, imaginadevos se ahora resulta que a Cataluña se lle quitan a Galicia, vamos, os galegos non queremos, pero en todo caso, co problema político real, se a Cataluña se lle quitan un parlamento, competencias, etcétera, etcétera, e ademais que nos cargamos tamén a referencia que a Constitución fai aos estatutos das nacionalidades históricas votados durante a Segunda República. Tengo aquí a mucha gente pendiente, pero déjame que hagamos una conexión con una distracción más. Acepto el rapapolvo, lo acepto. Efectivamente no se pueden comparar elecciones distintas, como siempre decimos, pero hay distracciones que yo creo que está bien hacer.
Y en este caso vamos a ver qué hubiera pasado aquí en Galicia si esta norma que desliza Alberto Núñez Feijóo, en el sentido de que gobierne la lista más votada, qué hubiera pasado históricamente en esta comunidad autónoma. Así que Marina Cabegato nos va a ayudar a hacer este sudoku. Adelante. Pues Fernanda, si la propuesta de Rajoy se aplicase también a las autonomías, el bipartito no hubiese existido aquí en Galicia desde 1981, que los populares son el partido más votado en las urnas de nuestra comunidad. En las primeras elecciones a la presidencia de la Xunta ganó en número de votos Fernández Albor, quien también fue el primer presidente de la autonomía, repitió victoria y volvió a estar al mando en el año 1985. Tras la moción de censura de 1987, González Laxe accedió a la presidencia y compartió gobierno con Coalición Galega y el Partido Nacionalista Galego, pero como accedieron a la Xunta no a través de elecciones, sino que a través de una moción de censura, aquí la nueva ley en principio no tendría ninguna influencia. En 1989 gana Fraga las autonómicas por mayoría absoluta, siendo también el PP el partido más votado. Ese escenario se repitió en los comicios del 93, 97 y también del 2001. El gran cambio tendría lugar entre los años 2005 y 2009. Fue en esa legislatura que en Galicia gobernó el bipartito, una coalición entre el PSOE y el BNG, que tras el pacto reunían más apoyos que el PP, aunque este último hubiese sido la lista más votada. De aplicarse la propuesta de Rajoy también a los gobiernos autonómicos, Fraga hubiese seguido como presidente de nuestra comunidad hasta el año 2009. En ese año Alberto Núñez Feijóo recupera la mayoría absoluta y la mayoría de votos que lo llevan acompañando, Fernanda, hasta ahora. La nueva propuesta de ley tampoco se aplicaría en las elecciones generales, donde no hay ninguna norma escrita, pero eso sí, parece que existe un pacto tácito para que gobierne siempre el partido más votado. Efectivamente, un acuerdo que se ha comentado aquí en más de una ocasión. En ningún caso en el gobierno de España se ha optado porque no gobierne la lista más votada. Creo que queréis hacer Sí, una puntualización. Apelo a la Constitución del 78 otra vez, cuando dije de el gobierno y administración corresponde a alcaldes y concejales, y por lo tanto quiere decir que ya diseña un modelo colegiado representativo. Lo cual quiere decir que la representación es porque es por sufragio universal, directo y secreto. Pero el diseño institucional, desde mi punto de vista, no es en consonancia al mimetizar ese modelo que hemos dicho, por un lado, un alcalde semipresidencial por las competencias que asume, y un modelo parlamentario en cuanto a las relaciones. Entonces resulta que la propia corporación está jugando roles diferentes. Y entonces el rol de la mayoría dice, soy el que gobierna, ¿no? Y dice, pero luego el Pleno, que funcionalmente dice, es el órgano de control. Y dice, pero ¿control de qué? Me explico. Es decir, porque están implicados en la propia gestión. Entonces, por lo tanto, vuelvo a insistir, y le agradezco que me dé la palabra, en la necesidad de la reforma profunda de la forma o sistema de gobierno. Sí, lo que pasa que yo insistes mucho en cambio de cultura, que yo no sé si estamos en condiciones de meternos en ese fregado. Vamos a seguir escuchando opiniones. Pilar García Negro. No meu xuízo, esta cuestión despertada a moitos kilómetros de distancia, coido que o presidente do goberno español estaba en Panamá cando a anunciou, e foi rapidamente segundada, por exemplo, polo presidente da Xunta. Despois querería falar diso tamén. Pois ben, no meu xuízo esta cuestión non ten nada, absolutamente nada, no seu plantexamento actual de académico nin de técnico, absolutamente nada. É burdamente política, toscamente política, pertence ao manual coñecido, ao libro de estilo e ao manual político do Partido Popular. Un partido a quen repugna a pluralidade, non a sabe admitir, non a tolera. Tolera por razóns funcionais que nos levaría tamén algún tempo a explicar, pois o sistema bifacial, bipartidista. Entón, claro, isto colide completamente non só co panorama ou co conxunto legal actual, senón tamén coa propia, como digo, existencia plural de nacións internas ao propio Estado e coa propia pluralidade política que é espello, que é reflexo destas realidades nacionais. É medio cómica a cousa, de todas maneiras, a proposta, porque eu calculo que se chegase
que non vai chegar, mas se chegase, entre outras cousas, por razón de tempo, porque equivalería, como o profesor recordaba por outro lado, a unha reforma integral da lei electoral. Entón non hai tempo, supoño, no que resta de legislatura plantexala. Pero digo que sería cómico ver como a Xiña tería unha disposición transitoria de exención do País Vasco, porque a ver se o Partido Popular toleraría así, gostosamente, que votase, que gobernase a listaxe máis votada, que fose Bildu, como as recentes eleicións demostraron en tantos concellos. Non estamos, por outro lado, xa foi dito tamén, nun sistema ou nun regime presidencialista, e só quero apuntar unha cousa: como é que no mesmo partido poda conviver a proposta de reducir, de constringir o Parlamento galego a 61 deputados, mantendo aquí na Galiza 27 escanos, 27 actas de concelleiros e concelleiras nos concellos das cidades máis poboadas, que son a Coruña e Vigo. Reparen ou reparaden no seguinte: é a metade, prácticamente, de maneira que todo o país no seu conxunto, con 61 escanos, equivalería a simplemente o duplo dunha cidade como a Coruña ou como Vigo. Xosé Luis Barreiro. A ver, eu creo que hai uns puntos de principio que se poden establecer moi brevemente. En primeiro lugar, a proposta de Mariano Rajoy non se fai así, porque non pode salir unha proposta que, ao non ter a sistemática do seu cambio, é simplemente fixarse nun punto crucial que é como se elixe o alcalde, oculta todo o resto do debate. É imposible abrilo neste momento para pechalo, como el dixo, daqui a setembro. O sea, que non é serio facelo desta forma. Non é serio. Eu creo que tampouco non se fai neste momento, porque aínda que se pudera facer de aquí a setembro e se discutirá a lei en setembro, a lei nos aprobaría hasta outubro ou noviembre, que estaríamos aprobando a lei ao mesmo tempo que se convocan as eleccións. E, por tanto, o ciudadano e malos partidos políticos que non están interesados na cuestión teñen todo o dereito a pensar que o que está facendo é unha maniobra. E iso é a peor cousa que se pode facer nun modelo electoral, e eu creo que nese sentido é un error absoluto. Hai que recordar outra cousa: a elección de alcalde non é de todo igual a dun parlamento, porque a elección dun alcalde require sempre ou maioría absoluta ou acordo expreso das forzas políticas que teñen que facer a alternativa, porque non se permite máis que unha sola elección. De tal maneira que, se non se elixe na primeira votación un alcalde de grupos que sume unha coalición, o alcalde xa é a lista máis votada. E, por tanto, o que se está plantexando non é unha prima da lista electoral, senón é un castigo ao modelo parlamentario, o cual non ten moito sentido, recollendo as palabras de Márquez, nun modelo parlamentario. E eu tampouco non creo que teña moito sentido ter modelos distintos, aínda que se pudera facer, que ter un modelo parlamentario para os parlamentos, e por non entender para nada que pasa no sistema municipal, porque aí se fai de outra maneira. A ver, dúas ou tres cousas moi rápidas. En primeiro lugar, non vale a pena discutir sobre as formas. Caben moitas formas de organizar os municipios, de elexir os alcaldes e tal, e poden ser todas bastante boas. O que non se pode é romper a sistemática dunha forma sin establecer outra, porque todo non funciona ninguna cosa. Porque aquí estamos dicindo unha cuestión que é dicir que goberna a lista máis votada. Non, a lista máis votada non goberna, gobernan os que son máis. E, por tanto, nós podemos lle dar ao alcalde a lista máis votada, pero se a lista máis votada ten 5 concelleiros e os de enfrente son 6, pois gobernan os 6. Por máis que lle demos a lista, non podría haber nin presuposto, nin tomar decisións importantes de ningún tipo. E, por tanto, o que estamos dicindo, o que están propoñendo non é que goberne a lista máis votada. O que están propoñendo é que se desarbole o modelo de elección e que os máis non teñan poder na corporación. O cual, obviamente, eu creo que é unha falsedade vaciar o pleno, en realidade. Extraordinariamente. Vaciar o pleno de contido, probablemente, non? Establecer un premio de maioría. Sí, bueno, pero o premio por maioría obliga a cambiar absolutamente o modelo de concepción, e as eleccións significan outra cosa. E vou dicir unha cousa, máis nada máis, non? A ver, non é tan malo o modelo, porque agora parece que chegamos a unha conclusión de que de repente que o modelo que non tuvo grandes problemas hasta ahora, e que non nos tuvo máis que no Partido Popular,
por unha razón totalmente distinta do que é o modelo, que é que o Partido Popular non ten potencial de coalición cero. Bueno, pois que o busque, non? Pero decir, tiña antes esa incapacidade para pactar con outros, pero non ten ninguna capacidade de pactar. Ese é o seu problema. Pero iso non se pode resolver con un modelo, cambiando o modelo electoral, entre outras cousas porque o Partido Popular pode seguir mañán e habría que volver outra vez a cambiar o modelo para que volvera a funcionar. E eu creo que hai aquí unha cuestión de capital importancia. Por que se adopta este modelo tanto nos parlamentos nacional e autonómicos como nos concellos? Sobre un principio que era discutible, pero é o que hai, que era un sistema que trataba de non eliminar as minorías do sistema de poder institucional. E, por tanto, non se vai a un sistema mayoritario que resolvería isto con coherencia absoluta. Ese principio sigue sendo enormemente importante, pero sobre todo hai que destacarlo neste momento donde se produciría unha enorme contradición entre o que eu non sei se di, pero o que din os indignados, que es que el bipartidismo é traidor, verdad? E o que din o que ven a decir o PP, que é que hai que facer un sistema a través do cual toda a representación que non é a dos mayoritarios non signifique finalmente nada por unha cautela introducida no sistema electoral. E, por tanto, é unha contradición extraordinaria que eu creo que hai que plantearla de outra maneira moito máis seriamente e con moita máis cabeza. Tengo a Pilar moi pendente, pero teño a Carlos Barcos que aínda non se pronunciou. Es muy difícil en una mesa como la de hoy hablar de último e intentar decir algo nuevo, pero lo voy a intentar. Seguro que eres capaz. Yo quiero recordar, eso sí, que yo creo que el Partido Popular es ahora víctima de la estrategia de Manuel Fraga en su día con la famosa mayoría natural, que fagocitó todo aquel entorno político que tenía alrededor con quien podía pactar e impidió el desarrollo incluso de fuerzas gallegas, de la burguesía gallega, del centro derecha gallego, las laminó, las fagocitó, hasta quedarse sin interlocutor. Y hoy juega a que o tengo mayoría absoluta o no puedo gobernar. Y esto es un problema. Estoy seguro que cuando Rajoy dice que debe ser alcalde la persona a la que vota el pueblo, estoy seguro que no está pensando en el Santiago de Compostela de hoy. Seguro que no. Está pensando en otra cosa. Pero más allá, es evidente la inoportunidad. Responde exclusivamente a malas encuestas que él maneja. Pero sí quiero incidir en una cuestión. Aquí hay dos realidades y esto es patente. La realidad que viven los partidos políticos y sus aparatos y la realidad de los ciudadanos. Los ciudadanos exigen respuestas a los problemas que tenemos hoy. Es más, Rajoy habla de esto y lo propone como a la sombra de la regeneración democrática. No, señor Rajoy. La regeneración que pedimos los ciudadanos se refiere a la corrupción, se refiere a suprimir administración, a adelgazar la administración, se refiere a los problemas de financiación de los partidos políticos, a los Bárcenas, La Puerta, Sanchís, Naseiro, a las filesas, a las malesas. Se refiere a no castigar a los ciudadanos subiendo impuestos confiscatorios hoy por hoy para pagar las deudas de los políticos. Se refiere a esto. Las leyes a medida son peligrosísimas. Y para terminar, yo no he oído en ninguna tertulia, ni en estas ni en la calle, en las que participo, a los ciudadanos, oye, hay que cambiar esto. Como mucho, hablan de listas abiertas. Y eso el señor Rajoy no lo quiere ni tocar. No es la preocupación de los ciudadanos y no da respuesta a los problemas e inquietudes de los ciudadanos, sino un parche político al problema que tiene su propio partido. Tengo a Guillermo muy pendiente de decir alguna cosa, pero me vas a dejar que hagamos una mínima pausa de publicidad. Regresamos enseguida porque tenemos muchas cosas que contar todavía sobre este aspecto. Enseguida volvemos. Quien he contratado he sido yo, y eso es lo que dicen los jefes de servicio. Contrato yo porque me lo dice la ordenanza, que soy yo el que tengo la facultad de contratar. Pero la ordenanza también dice que hay que publicitar. Sí, efectivamente, en eso estamos de acuerdo, pero son dos cosas totalmente distintas, ¿entendido? No tiene que ver una cosa con la otra.